Vamos a conocer doctrina que debe funcionar, ¿no? Debe servir la palabra de Dios para tomar decisiones adecuadas. Amén. Cuando la palabra de Dios tú la utilizas para ser lumbrera en tu camino, como dice la misma Biblia, ¿verdad? Entonces puedes tú tener la capacidad de poder tomar las decisiones correctas en la vida y evitar caer en el engaño. Estamos viviendo, pues yo quiero que veas la sociedad en la que estamos envueltos, ¿verdad? Prende los noticieros, si no quieres estar escuchando que asesinatos en tal lado, que asesinatos en el otro lado, que hay problemas aquí, hay problemas allá, pero la realidad de las cosas es que estamos viviendo en una sociedad así, ¿verdad? No es una sociedad diferente y desafortunadamente estamos dentro de ella, pero gracias a Dios que tenemos al Señor y que nos da su oportuno socorro para poder tomar decisiones correctas y salir siempre bendecidos de ellas. Amén. Quiero que en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, hay una palabra que antes de comenzarla a leer, quisiera que toda la iglesia siempre se fundamente en sus preferencias y en sus convicciones y en sus decisiones y en sus gustos, ¿verdad? Porque por eso somos iglesia, en lo que dice Dios y no en lo que dice la transmisión del mundo, ¿verdad? Vamos a entender, amado hermano, que el próximo fin de semana, ¿verdad? Llegaremos al día 31 de octubre, ¿verdad? 30 de octubre, y después vendrá el día 1 y el día 2 de noviembre. Siempre la gente, por tradiciones, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver lo que son tradiciones, celebran la muerte, ¿verdad? Como que mucha gente sigue con esa sensación, lo vamos a desarrollar el día de hoy, de poder celebrar la muerte, como que llama la atención todo lo místico, ¿verdad? Por eso hay tanta gente que paga cantidades importantes de dinero para que lean el Café Turco, ¿verdad? Que para que lean las cartas, para que te lean el aura, para que te hagan limpias, para que te lean el tarot, en fin. Y vamos a ver a través de la Biblia, ¿verdad?, que las tradiciones para los hijos de Dios no van con Dios, ¿verdad? Hay cosas que debemos aprender que a Dios le ofenden, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, tenemos que aprender, ¿verdad?, a enfocar nuestra vida a lo que dice Dios, ¿verdad?, a lo que Dios aprueba y a lo que Dios no aprueba, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿dónde está tu conversión como hijo de Dios? ¿Estamos? Y en esta época es importante, amados, que empecemos a tomar decisiones, ¿verdad? La vida consiste en tomar decisiones. Dile a tu hermano, tú tomas tus propias decisiones, ¿verdad? Díselo así, tócale el hombro respetuosamente, ¿verdad? Dile, tú tomas tus propias decisiones y vas a recibir el resultado de ellas, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a culpar, ¿verdad?, al de al lado, decir, ya ves, te lo dije, por tu culpa. Y no, cada quien toma su decisión. Amén. Miren, ahorita veo jovencitos, hay muchos jóvenes aquí, ¿verdad? Adolescentes, me gusta ver gente joven, ¿verdad? Porque ellos están empezando a ver, ¿verdad?, lo que existe, lo que hay. Y qué bueno que estén en la iglesia, porque vas a ver en la iglesia lo que hay de parte de Dios. En el mundo hay mucha información que te va a ofrecer lo propio, ¿verdad? Conforme vas creciendo, tomarás tus decisiones, ¿verdad? Habrá gente que recibe de Dios y conforme va creciendo decide y ya no y toma decisiones como él creyó. Pero qué bueno que los que toman decisiones en función a lo que dice Dios y permanecen en Dios, ¿verdad? Esos van a ser bendecidos y esos van a tener un resultado, ¿verdad?, a largo plazo y a mediano plazo, y te puedo decir incluso a corto plazo, pues como dice Dios, ¿verdad?, de bendición. Amén. Así que la muerte, amado hermano, la muerte es el enemigo de Dios.
Vamos a empezar a ver lo que dice la Biblia y no lo que dicen las tradiciones y las culturas y las religiones. ¿Va? Hay personas que todavía van y celebran la muerte, ¿va? ¿Sí o no? ¿Ah? Llevan flores, ¿va? Y llevan comida, ¿va? Llevan bebida, ¿verdad? Y vamos a ver que la muerte no es de Dios. Dile a tu hermano, la muerte no es de Dios. La muerte es enemiga de Dios, ¿verdad? En el libro de los Hebreos, capítulo 2, ¿verdad? Observamos lo que habla Dios acerca de la muerte para aquellos que festejan Halloween y para aquellos que festejan el Día de Muertos y para aquellos que se disfrazan de calaquita y de todas esas situaciones por tradición, ¿verdad? Vamos a entender que las tradiciones muchas veces van en contra, ¿verdad? La mayoría de las veces van en contra de lo que dice Dios. Amén. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, voy a leer desde el versículo 5. Porque todo sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor a los ángeles, y le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a que los ángeles, y aclara, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, observemos esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Verdad? ¿Quién tenía la muerte? ¿Quién tenía la muerte? A ver, dile a tu hermano, la muerte es del diablo. La muerte no es de Dios. Aunque pongan películas muy bonitas en dibujos animados, la muerte no es de Dios. ¿Ah? La muerte es del diablo, ¿verdad? Y Jesús vino a combatir en contra de la muerte. Jesús vino a pelear en contra de ¿qué? De la muerte. Vamos entendiendo, ¿verdad? En el versículo 15, ¿para qué peleó Jesús con la muerte? Para liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ya viste? Y dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a los hijos de fe, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿verdad? Entonces, podemos ver, amados hermanos, que Jesús venció a la muerte con su resurrección, ¿verdad? La muerte, ¿verdad?, es enemiga de Dios y también es enemiga de los hijos de Dios. Tenemos que estar claros, amado, que la muerte no es amiga, ¿verdad?
La muerte, para los que conocemos la palabra de Dios, para los que empezamos a saber de Dios, la muerte, ¿verdad?, fue vencida por Dios a través de Cristo. Amén. Y entonces, cuando vienen estas tradiciones, ¿verdad?, tenemos que entender, amado hermano, que las tradiciones emanan, ¿verdad?, de la gente, del mundo, ¿verdad? No tiene nada que ver con Dios. En México se celebra el Día de Muertos, ¿verdad? Incluso hasta lo dan, ¿verdad?, festivo, ¿verdad? El día 1, el día 2, y en Estados Unidos festejan mucho el famoso Halloween, ¿verdad?, que ha venido ya también a popularizarse en el norte de nuestro país, ¿verdad? Y hacen muchas celebraciones, ¿verdad? Los panteones están llenos en esas fechas, ¿verdad? Cierran incluso calles, ¿verdad?, avenidas, porque se celebra, ¿verdad?, esa paganidad que no tiene nada que ver con Dios. Y como iglesia tenemos que enseñar, ¿verdad?, lo que no es correcto delante de Dios. Amén. Entonces vamos a ver la muerte, ¿verdad?, ¿qué es la muerte? ¿Va? ¿Qué pasa con la gente cuando se muere? Que ya lo hemos enseñado, lo recordaremos otra vez. Pero también tenemos que tener claro, ¿verdad?, que para nosotros los hijos de Dios, la muerte ya no nos esclaviza. Amén. La muerte ya no, ¿verdad?, nos va a tener atrapados, porque por eso precisamente vino Jesús, para destruir a la muerte y los estragos que ella ocasiona sobre la gente. Amén. Así que dile a tu hermano, no vas a morir por siempre. Vas a vencer a la muerte con la resurrección de Jesús. Esa es la esperanza de los cristianos. ¿Ah? Amén. Dice la primera carta del apóstol Juan, ¿verdad?, capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo. Fíjate bien las tradiciones, ¿verdad? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Dónde están las tradiciones? En el mundo. ¿De dónde vienen las tradiciones? En el mundo, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? No ames las tradiciones. ¿Verdad? Me preguntaba una persona que si era malo poner un altar, ¿verdad?, a las personas, a sus familiares, ¿verdad?, para recordarlos, ¿verdad?, y poner flores y poner... Lo único que puedo decirles a todas las personas que conocen a Jesús, ¿verdad?, que no tiene caso, ¿verdad? Ellos son libres de hacerlo, pero estamos viendo lo que dice Dios, ¿verdad? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Déjame decirte que si tú vas a llevar flores al panteón, no las va a disfrutar el muerto. Eso es una vil mentira, ¿verdad? Si tú le vas a llevar comida al panteón a un muerto, no va a salir y va a disfrutar de esa comida. Eso es vil mentira, ¿verdad? Y debemos entender, ahorita lo vamos a hacer bajo la palabra de Dios, ¿verdad?, que esas son tradiciones, ¿verdad?, que se van pasando de generación en generación, pero no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? La Biblia dice que el hombre vive una vez y muere. Y después de la muerte viene, escucha bien, apunte esto, después de que la gente muere, ¿verdad?, no está en el purgatorio. ¿Ah? No se va en un limbo, no está ahí su espíritu vagando. Una vez que la gente muere, ¿verdad?, la gente muere, se levantará el día del Señor en resurrección para juicio, unos para salvación y otros para condenación. Amén. Así que no, la muerte, ¿verdad?, no es un medio por el cual la gente se va al más allá y tengan conciencia de lo que hay aquí en la tierra. Esos son culturas, ¿verdad?, y tradiciones que vienen del catolicismo y del paganismo, ¿verdad?, que se gestó desde Europa y que vino
a América, ¿verdad? Y viene, en el caso de Norteamérica, de los druidas, ¿verdad? De los brujos, del ocultismo, pero que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. A mí me gustaría hablarles más el 30 de octubre, ¿verdad? Recordamos las reformas de Martín Lutero, eso es muy bonito, ¿verdad? Pero desafortunadamente tengo que hablar ahora del Día de Muertos para que el engaño de Satanás que está en este ambiente no engañe a los hijos de Dios y practiquen de esos cultos que sí tienen un impacto, ¿verdad? Y un objetivo de parte del diablo para hacerlos tropezar. Y ahorita vamos a entender esos impactos. ¿Amén? Así que dice la palabra de Dios, dile a tu hermano, no ames al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque si tú amas las cosas del mundo como las tradiciones, el amor de Dios no está en ti. ¿Estamos? Es contundente. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Los deseos, ¿verdad? Aquí no dice los deseos del espíritu. ¿De dónde son los deseos? De la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Y a mí me da, de verdad, cómo se pinta el color naranja, es muy bonito. A mí me gusta el color naranja y el color amarillo, me gusta mucho. Pero cuando no lo hago con un símbolo, ¿verdad?, de paganismo, ¿verdad?, recordando la muerte. La muerte el cristiano no la celebra, lo que celebra es la resurrección de Jesús, que quiere decir que Jesús se peleó con la muerte y la venció. Amén. Entonces, tenemos que ser muy claros, amado hermano, porque cada vez crece más, ¿no? Ahí donde vivo ya empezaron a poner que la calabaza, que las calaveras, que la flor esa naranja, ¿verdad? Y celebran, de verdad, es impresionante cómo en nuestro país se celebra al enemigo de Dios, ¿verdad? Ya tienen hasta templos del enemigo de Dios en México, ¿verdad? Porque de santa no tiene nada, es el enemigo de Dios, que Dios venció. Amén. Así que escuchemos cómo desde las costumbres paganas, que viene desde el Antiguo Testamento y nos los recuerda el Nuevo Testamento, habla acerca de esto. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, ¿verdad? Fíjate bien, están entrando, ¿verdad?, los israelitas, ¿verdad?, a la tierra que Dios le prometió, ¿verdad? Y en esa tierra había ya una cultura asentada. Escucha esto, había una ¿qué? Cultura asentada. Nosotros estamos viviendo en medio de una cultura ya asentada, ¿verdad? Es decir, hay gente ya que vive aquí en nuestra nación, ¿verdad?, que trae esa cultura, ¿verdad? Los judíos le llaman paganos. Repite conmigo, paganos, ¿verdad? Son gente que no ama a Dios, que no conoce a Dios, ¿verdad? Y que obviamente al no conocer a Dios, no amar a Dios, no viven conforme a la voluntad de Dios. Así que sí hay una gran diferencia de los seres humanos que habitan alrededor de nosotros, ¿verdad? Los que sí queremos conocer a Dios y vivir conforme a lo que Dios dice, y los que ya viven bajo su cultura. ¿Alguien ha intentado a decirle a una persona que es pagana, que vive bajo su cultura, que eso no está bien? ¿Ah? Y lo reciben muy bien. Les aplauden, les dicen, tienes razón. ¿Ah? Se van a levantar de veras con mucha agresividad, ¿verdad?, con mucha molestia, con mucho enojo, porque traen esa cultura. Fíjate que eso lo advirtió Dios, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Y dice en Deuteronomio, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas, subraya la palabra aprendas, ¿verdad? No aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador,
ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque, subraya la palabra, porque es abominación para con Jehová nuestro Dios. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios, ¿verdad? Queda clara la palabra, ¿verdad? ¿Para Dios qué es? No, nada más no le parece, para Él es abominable lo que la gente hace. Cuando me preguntan, oiga pastor, ¿qué de malo tiene de que yo lea los horóscopos? ¿Ah? A mí me gusta todo ese escepticismo que existe y yo normalmente, ¿verdad? Como estoy en un país, ¿verdad?, donde hay una cultura pagana, entonces cualquier persona me pregunta, ¿de qué día naciste? ¿Cuándo fue tu cumpleaños? ¿Ah? Ay, eres de este mes. Ah, entonces eres Piscis o eres Tauro. ¿Ah? Y empiezan a hablarte, ¿verdad?, de astrología. ¿Ah? El cristiano debemos cambiar nuestra cultura. Dile a tu hermano, tenemos que cambiar nuestra cultura. La cultura de ellos no es mi cultura. La cultura del Hijo de Dios es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y yo no participo de los signos zodiacales. A Dios le molesta ese tipo de gente. Tampoco no es bueno, ¿verdad?, las muchachas solteras que se quieren casar, ¿verdad?, que van y dices, mira, te voy a llevar con la bruja del pueblo, te hace unos amarres perfectos, ¿verdad? O vas con el idólatra del pueblo y te dice, te voy a llevar con uno que es curita y pone a San Martín de cabeza y seguro este año te casas. O en Año Nuevo, ¿verdad?, te pones tus choninos rojos y amarillos y no sé de qué tantos colores y seguro atrapas algo, ¿verdad? O la comadre que te dice, mira, para que nunca te falte dinero en tu casa, pon una plantita con moños rojos, ¿verdad? O elefantitos. O ponle herradura para que no entren los chamucos. Ah, pero como tú ya crees en Dios, entonces pon la palmita. ¿Ah? Y la pones ahí. Ah, pero como ya lees la Biblia, entonces pon la Biblia abierta ahí al frente de tu puerta. Aunque no la leas. Y no la conozcas. Eso es cultura pagana. Fíjate qué duro es. Acuérdate que el diablo se disfraza de ángel de luz. Entonces, el diablo dice verdades a medias. Y verdades a medias son mentiras. ¿Verdad? Engaña. ¿Ah? Es un engaño. Y tenemos que aprender que la Biblia, ¿verdad?, nos enseña que a Dios le molesta. Para Él es una abominación. Amado hermano, la muerte de un ser querido duele. ¿Ah? La pérdida, la sensación de ausencia de esa persona duele. Por eso la Biblia habla de esto. Eso habla de un luto. ¿Ah? ¿Qué es un luto? Es un tiempo de dolor. Que Dios sabe que padecemos un tiempo de gran dolor. Pero ese dolor no nos debe llevar a la idolatría, ¿verdad?, al paganismo, a la adoración, ¿verdad?, de los muertos. Eso es lo que quiere el diablo, haciendo uso de el dolor humano y tradiciones. Déjame decirte que en este tiempo tenemos que aprender ya a ser personas definidas para Dios. Hay una cultura, ¿verdad?, de relativismo. Venía
En la semana tuve la oportunidad de ir a hacer unas cosas de medicina y venía con un médico, ¿verdad? Que estaba defendiendo la postura, ella, de la sexualidad, ¿verdad? De la libre sexualidad que se vive hoy, ¿o no? ¿Ah? Y entonces, sin meterme en esa área, yo me metí a un área, pues, científica, ¿no? Es profesional, yo también, tú lees, yo también. Entonces tuve que llegar a compartir con respecto, ¿verdad?, al área científica. Y es increíble cómo la gente defiende sin sustento ni fundamento las tendencias culturales que actualmente rigen una sociedad. Es muy duro eso. Y traen una autojustificación de sus decisiones. Cuando Dios dice, para mí es abominación. ¿Estamos? A Dios le ofende. Quiero que entiendas esto. A Dios le ofende, le irrita, le molesta la gente que practica esas cosas ignorando lo que dice Él. Como iglesia tenemos que ser gente que basa sus decisiones en lo que dice ¿quién? Dios. Oye, es que es una tradición que traemos de familia, ¿verdad? Ya de generación en generación todos lo hacen, ¿verdad? El tío abuelo siempre se ha disfrazado de Draculita. Y pasó al papá, al hijo, al sobrino, al nieto. Amado hermano, Dios lo dice. Cada vez que tú haces partícipe de esas tradiciones, al quien estás adorando es al diablo. Sin más ni menos. Los altares que pones son para Satanás. No son para las personas que alguna vez conociste en vida y que ya partieron. Eso es importante, amado hermano, que lo conozcamos como personas, ¿verdad? Los satánicos hacen fiesta el día 30 de octubre, ¿verdad? El día 1 de noviembre, 31 de octubre, 1 de noviembre, hacen fiestas al diablo, ¿verdad? Es su gran pachanga, su gran celebración. En pleno siglo XXI se siguen haciendo sacrificios de esa paganidad que viene de tradiciones muy antiguas y que no tienen nada que ver con Dios. Dice, pastor, entonces, ¿qué hace uno cuando le tocan la puerta a los niños? Es una gran oportunidad para que salgas con los niños, compra tus dulcecitos, va, y dales una bendición. Compárteles del amor de Jesús con un versículo, va. Compárteles de la resurrección de Cristo, compárteles, va, del amor de Dios. Pero de ninguna manera sales vestido tú también de brujo. ¿Ah? Ni participas de esas fiestas, ¿va? Ya me compré mi disfraz y voy a participar porque es la cultura, ¿va? Son mis cuates, son mis amigas, yo quiero estar dentro de esa sociedad. Déjame decirte que el Hijo de Dios toma decisiones, repito, el Hijo de Dios toma decisiones. Y cuando las decisiones no son correctas, amado hermano, terminan siendo parte del mundo. Y cuando se dan cuenta, llaman más al mundo que a Dios. Porque andan de justificación tras justificación. ¿Qué tanto es tantito? Pero como ya conocen algo de la palabra de Dios, ya han oído al pastor, ya han oído la iglesia, lo que se dice, ¿verdad? Dios me va a perdonar. Todo me es lícito, ¿no dice la Biblia, pastor? Sí, pero se te olvidó la otra parte. Pero no todo te conviene. Porque de poco en poco el diablo te va a ir jalando
hasta que ya para ti Dios solamente sea un recuerdo. Y aquí me ha pasado jovencitos que han estado como ustedes, que crecieron escuchando conferencias, escuchando estudios bíblicos, participando de la oración, participando, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Y cuando empezaron a crecer, empezaron a tomar sus decisiones. Y desafortunadamente, hoy ya no están dentro de una iglesia. Entonces, estos paganismos no tienen nada que ver con Dios. Acuérdate que tradición son costumbres que se transmiten de generación en generación, ¿verdad? Y desafortunadamente todas esas tradiciones están fundamentadas en el espiritismo y en el catolicismo y en muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Vamos a observar algunas de ellas, ¿verdad? Fíjate que, dile a tu hermano, los espíritus de las personas que mueren no están conscientes ya. Jesús lo expresó con Lázaro y el rico. Hay una placa, hay un abismo, no hay una interacción, amado hermano, con el mundo que tú y yo vivimos. Porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. El cuerpo se deshace en automático y el espíritu y el alma de esa persona solamente se despertarán el día del juicio. Y si conocieron y recibieron a Jesús, se despertarán para poder vivir para siempre eternamente. Y si no, solamente se despertarán para recibir su sentencia y se irán al infierno para siempre. No existe el purgatorio de esta tradición católica. No hay un fundamento bíblico para hablar del purgatorio. Y lo que sí existe bíblicamente hablando, ¿verdad?, como dice el libro de Hebreos, dice en varias partes de la Escritura que la gente vive una vez, muere una vez y después el juicio. Nada más. Así que las decisiones que tomes hoy en vida, hoy en esta vida, amado hermano, determinará el lugar de tu eternidad. Aquí ya no es la cultura para ver si quedas bien con alguien. Aquí es la determinación con la que tú decides dónde vas a querer estar en la eternidad. Y para Dios tenemos que aprender en este entorno social en el que vivimos que todo es relativo, ¿verdad? Nada es absoluto, cuando Dios es absoluto. Tenemos que determinar si vamos a amar a Dios, vamos a creerle a Dios y a su palabra, o vamos a creer mitad mentira del diablo, mitad mentira mía y un poquito de verdad de Dios. Eso es lo que forman las tradiciones. Debemos de aprender a ser absolutos para Dios. Fíjate, Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, punto. Apunta la cita, ¿va? Hebreos 9, 27. Eclesiastés 9:10 dice: porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Dile, no hay nada que hacer. Para aquellos que dicen, es que se me levantó mi abuelita y ahí estaba. Y platicó conmigo y me dio noticias y me dijo lo que iba a pasar.
¿Ah? Y hasta me hizo cosquillitas. Me preparó mi café. Mentira, 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 mentira. Fue un demonio que se te presentó para mantenerte bajo el yugo del engaño de su padre, el diablo. Es duro, pero es la verdad. Dile a tu hermano, el hombre no se puede levantar de la tumba hasta que Dios lo levante el día de la resurrección. Amén. ¿Ah? Aquellos que todavía van al panteón, así dices, ay, a ver si te sale la calácota, se levanta, ¿va? Don Juan Tenorio va a salir de ahí. No, mi amado. Hasta el día de la resurrección. Y ese día que se levanten muchos muertos, ese día que se levanten muchos muertos, cuando se murieron con sus engaños, con sus tradiciones, pero el día que se levanten de la resurrección, ese día se darán cuenta de la verdad. Pero ya no va a haber nada más que hacer por ellos. Unos irán al infierno y otros irán al cielo, porque sus decisiones ya habían sido tomadas. Así que, ¿qué importancia tiene que la iglesia enseñe la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene estudiar la palabra de Dios? Llevamos una guerra fuerte contra la cultura, amado hermano. ¿Cuántos están peleando contra la cultura? ¿Cuántos están peleando contra las tradiciones de casa, va? De veras, es increíble que llegas a tu casa después de años de conocer la palabra de Dios y todavía te encuentras una herradura. Pues no invitan al pastor a su casa. Todavía encuentras una palmita, todavía encuentras un ajo, todavía encuentras una imagen. Porque déjame decirte que la cultura y las tradiciones paganas que Dios abomina no salen primeramente de lo exterior, tienen que salir del corazón de la persona que dice y decidió amar a Dios. Al pastor y a los hermanos de iglesia los podrán engañar, pero a Dios jamás lo engañarás, porque Él sí conoce lo que hay en tu corazón. Conocí una persona, ¿verdad? Ya partió, que apenas llegaba ya a su casa y empezaba a guardar todos sus sortilegios, ¿verdad? ¿A mí qué? ¿Qué importancia es esto, amado? Hay de ti que a tus niños, ¿verdad? Le quieras heredar la tradición del abuelo, del tatarabuelo y del no sé qué abuelo. Y los disfraces de Draculita y de brujita. Y les enseñes esa cultura pagana. Porque tu deber es enseñarles la palabra de Dios. Fíjate bien. En el Evangelio de Juan, fíjate qué importante, la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28, dice la palabra de Dios: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Punto, no hay más. ¿Ah? Qué bueno, dile a tu hermano, qué bueno que hoy estás conociendo a Dios, para que le digas a tu abuelito, ¿verdad? Esa persona de 70, 80 años, ¿verdad? Que existe Jesús, que tiene que conocer a Jesús, que tiene que aceptar a Jesús,
que antes de que cierre sus ojos no se vaya sin conocer a Jesús. Porque el día que lo cierre sin Jesús, va a despertar para ser condenado. Si de algo habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, es de la gran necesidad que tenemos como hijos de Dios de compartir el Evangelio de Cristo para que la gente que conozcamos, el día que se muera con la garantía que cuando despierte va a ver a Dios y no al diablo. Yo no sé qué les quieras inculcar a tus hijos. Dicen, es que ya están grandes, pastor. Con mayor razón. Mientras que tengas fuerza, mientras que puedas hablar,ínstalos en conocer la palabra de Dios.Ínstalos en sujetarse a Dios.Ínstalos en amar a Dios.Ínstalos en seguir a Dios. Porque después será demasiado tarde, amado. No vayas a ser como el rico que estaba ahí. Déjame salir de aquí, Dios, y salir y decirle a mis hermanos que si era cierto todo lo que decían en la iglesia, que si era cierto todo lo que decía el pastor, que si era cierto lo que decía la Biblia. Porque yo participaba de las críticas en casa, de las borracheras, de las tradiciones. Y dijo Jesús, ya no hay más opción. Ahí tienen la palabra de Dios, que obedezcan y la conozcan. Así que cada vez que una persona se muere, ¿va? Me dice, pastor, vaya usted ahí, ya no sé cómo se diga ahora, porque ya soy bien cristiano, bien cristiana. Ya no estamos de rezo, pero vaya usted 9 días seguidos. Ya no tengo que hacer eso, amado. El que se murió, ya no hay más que hacer por él. Pastor, venga y ore por el muertito para que se vaya al cielo. Ya no hay más que hacer por él. Todavía cuando estaba agonizando, tuvo la oportunidad de escuchar de Dios después de que se murió, ¿verdad? Aunque le vacíe el aceite, aunque le ponga la palabra de Dios envuelto, embalsamado de las hojas de la Biblia, aunque le quite mi saco y se lo ponga, no le va a cambiar el destino donde va a despertar, si es que él negó a Dios. El infierno será su destino. Por eso hay una gran necesidad, ahorita que están vivos, decir, a ver, no te equivoques. Dile a tu hermano, nadie es perfecto. Ni el pastor es perfecto. Dile, no es San Pastor. Nadie es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Y ese Dios perfecto es el que quiere que le conozcas de forma individual, porque es el único que te redime de tus pecados. Es el único que te saca del hoyo. Es el único que te va a llevar a su presencia cuando despiertes después de la muerte. Pero si te dejas engañar en esta cultura, y entonces dices, ¿qué tiene de malo? Ay, que yo senté el pastor. Vete a la fiesta de Halloween, hijo, no hay problema. En la escuela no importa, en la escuela pone una calabacita nada más ahí, en lugar de colito, una calabacita. Yo determiné con mis hijos, me doy más tiempo con Daniel, decir, ese día no vas a la escuela, ese día no te presentas porque es una cultura pagana. Le decían, es que es judío. Sí, pero mesiánico, porque conoce a Jesús. Y eso es algo que uno tiene que infiltrar en los hijos, en nuestros nietos, en la gente en la que tenemos la posibilidad de ser, que sean el cambio, la diferencia. Despierta de la religiosidad, porque el diablo también engaña a los cristianos en botarse en su religión
y en su autoperfección, ¿verdad? Y olvidando de la esencia, del propósito de Jesús, que es atrapar más gente para que conozcan el plan de salvación de Dios. Amado hermano, estamos viviendo tiempos caóticos. Hoy hay más de todo, dile a tu hermano, hay más de todo. Pero de lo que abomina a Dios en la sociedad. Y como todo es relativo, dices, pues, ¿qué tiene? Es de verdad, es indigno ver que hay iglesias que dicen, esta iglesia es exclusivamente para este tipo de sector de la población cuya cultura y tradición abomina a Dios, pero son de Dios. Porque Dios es amor. Y olvidan que Dios es juicio también. Dios no puedes quitar la esencia íntegra de Él. Ni perdono a los ángeles. Tenemos que hacer de verdad notorio lo que a Dios le abomina, ¿verdad? Qué duro es, como hemos leído, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Antes puedes ir a gritarle a tu muertito, haz lo que quieras, le llevas mole, pollo rostizado, haces pachanga, haz lo que quieras, no te va a oír. Pero va a oír la voz de Dios cuando regrese. Así es, amén. Y se va a levantar de la tumba. Y si esa persona no conoce a Jesús, se va a ir al infierno. Y si hoy lo tienes vivo, es una obligación delante de Dios que tú le presentes el Evangelio para que su decisión sea conocer y amar a Dios. Para que cuando se vaya a la tumba, voltee y te agradezca y diga gracias. Aunque te insulté, tú insististe. Aunque te corrí, tú me buscaste. Aunque te rechacé, tú me aceptaste. Aunque te odié, tú me amaste. Y gracias porque Dios te usó a ti, hoy estoy junto contigo alabando la presencia de Dios. Amén. Pero ¿sabes qué? Hay muchos cristianitos, ¿verdad? Mediocres. Es, ay, no se me vaya a enojar, mejor yo no le digo nada. Lo dejo creer lo que él quiere. Así, así, así. Así lo vas a respetar. Y cuando se vaya al infierno, también vas a respetar. Porque su sentencia será para siempre. Qué duro es. Por eso Jesús dice, si yo vine a traer, ¿verdad? No paz en las familias. Dile a tu hermano, Jesús no vino a traer paz en las familias. Jesús vino a traer división y a poner en contra uno tras otro. ¿Sabes por qué? Por esto. Jesús es muy peligroso. Dile a tu hermano, Jesús fue un hombre peligroso. Porque causaba divisiones. Porque causaba controversias. Porque causaba, ¿verdad?, conflictos. Porque no todos aman a Dios. Dice la palabra de Dios, el que ama su vida la va a perder. ¿Verdad? El que ama su vida la va a perder. Es que amo a mi canchanchan. Lo vas a perder no más a tu canchanchan, sino tu propia vida en el infierno. Pero el que pierde su vida por causa de Jesús, la va a ganar. No podemos ser parciales, amado hermano. El Halloween y el Día de Muertos es abominación para Dios. No participemos de esas prácticas que hoy cada vez crecen más en la sociedad. No tiene nada que ver Dios con la muerte, sino solamente el que la haya vencido para que tú y yo tengamos una vida eterna. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Yo quisiera, amados, se les va a dar un pequeño folleto que lo estaba yo revisando. Es hermoso, Dios. Tiene ya un tiempo que lo hicimos, ya tiene unos años. Creo que fue alguna vez que hablamos también del Halloween, ¿verdad? Fíjate qué duro, eso ya lo habíamos hablado hace años. Muchos escucharon esa conferencia, ¿verdad? Y desafortunadamente no están aquí.
Dile a los que vieron esta conferencia hace muchos años. Muchos ya no esta conferencia hace muchos años. Muchos ya no están aquí. A lo mejor les vas a hablar, vente el domingo y decir, no, porque ando bien crudo, estuve en un Halloween. Vente el próximo domingo, no puedo, es que fui al pueblo de Santa no sé qué, donde da vuelto el aire, para ver a mis muertitos. ¿Va? Déjame decirte, amado hermano, que es mejor venir a adorar al que tiene la vida eterna. ¿Va? Tenemos que venir a adorar la vida. ¿Va? Dile a tu hermano, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es duro, ¿va? A ver, voltea a verlo a los ojos, dile, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque sabes de quién estoy hablando, ¿va? Porque todos sabemos a quién hemos compartido y no han querido. Vuelve a decir, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Ya ves que la salvación no es colectiva. La salvación es uno a uno. Es individual, amado hermano. Así que mientras tengas vida, ¿verdad? Cuando me dicen, ay, amado hermano. Ya cuando me veo en el espejo, Dani, ya hay muchos de mi generación que ya se fueron. Ya empiezo a marcar en la estadística. Y es increíble que la vida se va, amado hermano. Pero las promesas de Dios permanecen para siempre. Amén. Y mientras haya vida hay esperanza. ¿Va? Así que no tires al bote de basura la esperanza de Jesús. Yo no sé qué tenga que pasar contigo, si tengas que tener una confrontación fuerte de parte de Dios, que tengas que tener una sacudida. Acuérdate que Dios mandaba demonios a la gente para hacerlos entender. Dale una sacudida para que entienda, hombre. ¿Va? Pero algo debe de pasar, porque la gente se está muriendo con su boleto al infierno, mientras que los hijos de Dios están distraídos, hundidos en su religión, hundidos en los problemas de la misma iglesia. Dile, los problemas que afectan a Dios son los que están fuera. Porque los de casa tenemos un Padre que lo resuelve siempre. De los de afuera la gente se muere, amado hermano. Yo no sé si tengas carga. A mí me duele. Yo veía una muchacha de 26 años, perdida, doctora, estaba empezando su especialidad. Ay, amado hermano, cuando la dejé ahí donde me dijo que la dejara y vi a la persona que la estaba esperando, esa persona no se pudo ni acercar a mí. No dije nada. Dirá Otoniel, es que usted es así, pastor. Nada, de verdad que yo venía compartiendo un viaje de 3 horas con ella. Y yo me fui triste, orando a Dios que tuviera misericordia. Porque la gente vive un gran engaño. Un gran engaño. Y si esta persona yo la estoy conociendo, no nada más por mi cuestión profesional, yo estoy seguro que la estoy conociendo porque quizás sea la única esperanza que tenga ella en vida para conocer el camino de Dios. Y sabes, no lo voy a desperdiciar. Yo voy a aprovechar cada momento oportuno de cada persona que Dios acerque a mi vida para decirle que hay una forma diferente de ver las cosas y que casualmente es la única. Es Jesús. Así que, cristianos, no se conformen con su salvación. Cuando tú recibes algo muy bueno, algo bueno, es obligación compartirlo. Si es que amas a Dios. Y si no, tu padre el diablo seguirá engañándote hasta que te vayas a la tumba. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Él es bueno y su misericordia es para siempre, amén. Así que, ¿por qué no esta tarde tú le dices al Señor?
Yo creo que muchos tenemos muchas cosas que decirle al Señor. Te voy a dar un consejo. Deja de quejarte con Dios. Es más eficiente adorarlo, apreciarlo. Trae grandes y mejores beneficios a nuestra vida que estarnos quejando. Dile, los paganos que no lo conocen llenan de peticiones a Dios. Pero solamente los hijos de Dios nos acercamos a Dios como Padre para decirle, te amo, Señor. No quiero nada, solamente decirte que te amo. Y te necesito tanto en mi vida que no quisiera seguir viviendo si tú no estás conmigo. Padre Santo, esta tarde levantamos nuestras manos, Señor, porque sé que eres la vida, Señor, eterna, que está en lo más íntimo de mí. Y cuando entro en un caos, Señor, por mi carne, y cuando me agobian tantas dificultades, Dios, cuando las fuerzas se me acaban, Señor, tan solo, Señor, puedo suspirar y sentir el poder de tu Espíritu que mora en mí. Tus fuerzas, Señor, me dan vida, mi Dios. Hoy quiero, Señor, decirte que te amo con todo lo que has puesto en mí. Así que permíteme expresarme, Dios. Y aunque me equivoque, mi Dios, sé que tu amor, Señor, permanecerá ahí conmigo para siempre.